Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver un tema llamado recubrimiento de planos. ¿A qué se refiere esto? Nosotros ya vimos el concepto de plano. Ya sabemos que plano pues es cualquier elemento de dos dimensiones que puede tener cualquier forma. Un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, todo eso pues son planos porque tienen dos dimensiones, su base y su altura. Entonces, recubrimiento de planos se refiere a que tomando un plano como base, en este caso el pizarrón, vamos a cubrirlo con figuras planas. Por ejemplo, este pequeño cuadrado. Quiero empezar a llenar todo este pizarrón con muchos cuadrados, uno enseguida del otro. Entonces imaginen que ese cuadrado corresponde a este. Luego le pongo aquí otro cuadrado del mismo tamaño, otro del mismo tamaño, luego aquí, y así vamos a llenar todo nuestro pizarrón. Entonces, lo que queremos saber es si con esa figura, que en este caso es nuestro pequeño cuadrado, si con esta figura podemos cubrir todo el plano de tal forma que no sobren espacios. Por ejemplo, vamos aquí a hacer un plano pequeño y vamos a cubrirlo con figuras de esta forma, que pueden ser los rombos o los trapezoides simétricos. Entonces aquí ponemos uno y aquí ponemos otro. Da un poco checo, pero nada más es para ejemplificar. Aquí podríamos poner otro y ahí ya no cabe. Entonces vamos a colorear cada uno de los rombos que nosotros dibujamos. Este sería uno, este sería otro y este sería otro. Entonces, si nosotros observamos, una vez que cubrimos el plano con la mayor cantidad de figuras posibles, sobraron unos espacios que ya no podemos cubrir. Tendríamos que utilizar otra figura, pero a nosotros no nos interesa utilizar otra figura. Lo único que queremos es utilizar esta. Entonces, lo que queremos saber es que en cualquier plano, ver si con un tipo de figura podemos recubrirlo en su totalidad, de tal forma que no queden espacios como en este pequeño ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde está el borrador? Aquí. Para esto necesitamos recordar algunos conceptos previos. El primero de ellos pues es el de ángulo interno. Recordemos que el ángulo interno es el valor de cada uno de los ángulos que tiene un polígono regular. Este ángulo interno solo lo tienen los polígonos regulares, es decir, aquellos que tienen el mismo valor en todos sus lados. Entonces, lo que vamos a ver de recubrimiento de planos únicamente aplica con polígonos regulares. Con polígonos regulares. Y pues tiene sentido porque se ve más bonito cuando adornamos una pared con polígonos regulares que si empezamos a adornarlo con figuras todas raras como esta. Entonces queremos cubrir en este caso nuestro pizarrón que representa el plano con cuadrados. Los cuadrados son polígonos regulares. Para eso tenemos que calcular el valor del ángulo interno de la figura con la que nosotros queremos cubrir ese plano. En este caso, para este ejemplo, tendríamos que calcular el ángulo interno del cuadrado porque es la figura con la cual queremos cubrir todo el pizarrón. Entonces, para calcular el ángulo interno utilizamos la siguiente fórmula. Ángulo interno es igual a
esta fórmula pues ya la vimos en videotutoriales previos. Si tienen dudas de todo esto del ángulo interno, pues los invito a que vean ese videotutorial, ángulo interno de polígonos regulares. Lo encuentran en este canal. Entonces, con esta fórmula calculamos el ángulo interno de cada uno de los polígonos regulares. N nos representa el número de lados que tiene ese polígono. Entonces vamos a calcular su ángulo interno. En este caso, queremos saber si al cubrir todo el pizarrón con cuadrados queda cubierto en su totalidad o quedan espacios como en el ejemplo que tuvimos hace un momento. Entonces primero vamos a calcular el ángulo interno. Ángulo interno es igual, sustituimos la n por el número de lados. Como es un cuadrado que tiene 4 lados, entonces la n la cambiamos por 4. Es igual a 4 menos 2 por 180, todo eso sobre n sería 4, porque es el número de lados. Y entonces vamos resolviendo las operaciones. Ángulo interno es igual a 4 menos 2, eso nos da 2, por 180 entre 4. Ángulo interno es igual a 2 por 180, 360 entre 4. Y ángulo interno, 360 entre 4 nos da 90 grados. Entonces ya hemos calculado el ángulo interno de la figura que queremos utilizar para cubrir todo nuestro pizarrón. Ahora, ¿cómo vamos a saber si esa figura cubre todo nuestro pizarrón o nos va a dejar espacios como en el ejemplo que acabamos de poner hace un momento? Lo que hacemos es comparar este número, el ángulo interno, con 360. Pero bueno, ¿cómo lo comparamos? Para eso necesitamos recordar otro concepto que se llama divisor. Esto lo vimos incluso en aritmética. Nada más aquí va a ser un repaso rápido. Ya si quieren profundizar, los invito a que vean el tema de divisores. Lo encuentran igual en este canal. Entonces, ¿qué es un divisor? Los divisores de un número son aquellos valores entre los que se puede dividir ese número. Por ejemplo, tenemos el 8. Los divisores del 8 son aquellos números que se pueden dividir entre este número de tal forma que la división sea exacta. Por ejemplo, sería el 1, ya que si dividimos 8 entre 1, nos va a dar una división exacta, y eso lo sabemos porque en el residuo vamos a tener 0. Luego vamos a probar con 2. Entonces vamos a dividir el 8 entre 2. Aquí sería 4. 4 por 2, 8. Para 8, 0. Entonces el 2 también es un divisor, porque cuando lo utilizamos para dividirlo con el 8, en el residuo vamos a tener un 0. Ahora vamos con el 3. Entonces 8 entre 3, un número que multiplicado por 3 nos dé 8, sería 2. 2 por 3, 6. Para 8, 2. Y aquí en el residuo ya no tenemos 0, tenemos otro número. Entonces quiere decir que el 3 no es un divisor del 8. Entonces los divisores de un número son aquellos valores que al dividirlos entre ese número nos va a dar en el residuo 0. Si no nos da 0, entonces no va a ser un divisor. Entonces nada más es un pequeño repaso. ¿Qué es un divisor? Entonces, ya que sabemos eso, para que un polígono regular pueda cubrir en toda su totalidad el pizarrón
sin dejar pequeños espacios, el ángulo interno debe ser un divisor de 360. Entonces vamos a ponerle aquí divisor de 360. Para saber si son divisores tenemos que dividir este valor entre el ángulo interno. Veamos. 360 adentro y el 90 afuera. Un número que multiplicado por 90 nos dé 360 sería 4. 4 por 0, 0 para 0, 0. 4 por 9, 36. Para 36, 0. Observamos el residuo. Tenemos un valor nulo en el residuo. Quiere decir que este número sí es un divisor de 360. Y cuando ese número es un divisor de 360, quiere decir que la figura sí va a cubrir por completo el plano sin dejar algún espacio. Entonces, con un cuadrado sí podemos cubrir todo el pizarrón sin que nos quede algún espacio sin cubrir. Todo va a estar cubierto de cuadrados. Y eso, todo esto es recubrimiento de planos. Entonces, con este procedimiento podemos determinar si una figura regular puede cubrir un plano en su totalidad sin dejar espacios. Lo que tenemos que hacer primero es calcular el ángulo interno con esta fórmula de ese polígono. Y ya que lo tenemos, lo comparamos con 360. Para compararlos, tenemos que averiguar si ese ángulo interno es un divisor de 360. Para eso dividimos 360 entre el ángulo interno. Aquí está. Y si aquí tenemos un resultado de residuo nulo, quiere decir que sí es un divisor, que por lo tanto sí podemos cubrir ese plano en su totalidad con esa figura. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, queremos saber si podemos cubrir todo el pizarrón con triángulos que son equiláteros. Queremos saber si podemos cubrirlo completamente sin dejar un espacio que no esté cubierto. Entonces, para eso tenemos que calcular primero el ángulo interno de este polígono. Es un polígono regular, por lo tanto sí tiene el mismo valor de ángulo interno para cada uno de sus ángulos. Entonces, sustituimos los datos. Ángulo interno es igual a, aquí ahora la n la vamos a cambiar por 3, ya que el triángulo es una figura que tiene 3 lados. Recordemos que n es el número de lados que tiene el polígono. Entonces, 3 menos 2 por 180 sobre 3. Y vamos resolviendo las operaciones. Ángulo interno es igual a 3 menos 2, 1 por 180 entre 3. Luego vamos a realizar la multiplicación. Ángulo interno es igual a 1 por 180, 180 entre 3. Ahora vamos a realizar esa división. 180 entre 3 nos da 60. Entonces, este es el valor del ángulo interno o de cada uno de los ángulos internos de ese polígono regular. Entonces, ahora vamos a compararlo con 360. Para eso queremos determinar si este número es un divisor de 360. Es decir, ver si al dividir 360 entre este número, en el residuo vamos a tener 0. Bueno, aquí sí, no importa qué tipo de polígono sea, bueno, mientras sea regular, siempre para todos, tenemos que buscar que el ángulo interno sea un divisor de 360. Este valor nunca se va a cambiar. Siempre vamos a comparar el ángulo interno con este valor. Entonces vamos a realizar la división.
entre 360. Y lo podemos ver aquí. Al dividir 360 entre ese valor, obtuvimos una división exacta. Entonces, como este valor sí es divisor, quiere decir que esta figura sí es capaz de cubrir todo nuestro plano sin que quede algún espacio vacío. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Ahora tenemos un pentágono. Bueno, me quedó un poquito chueco. Imaginen que es un pentágono regular. Entonces, queremos saber si todo este pizarrón lo podemos cubrir completamente de puros pentágonos. Voy a tratar de dibujar otro. Veamos. Algo así. Sin que quede espacios sin cubrir. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Calculamos el ángulo interno de esta figura. Recuerden, esta fórmula de ángulo interno solo sirve para los polígonos regulares. Entonces, sustituimos los datos. Ángulo interno es igual a, cambiamos esa n por el número de lados, que en este caso el pentágono tiene 5 lados. 5 menos 2 por 180 sobre 5. Y vamos realizando las operaciones. Ángulo interno es igual, 5 menos 2 nos da 3 por 180 entre 5. Ahora realizamos la multiplicación. Ángulo interno es igual, 3 por 180 nos da 540 entre 5. Y ahora vamos a realizar esa división. Ángulo interno es igual a 500 sería 100, luego 48, 108. Entonces ya hemos obtenido el valor del ángulo interno de esta figura. Ahora vamos a verificar que ese valor sea un divisor de 360 grados. Entonces, ahora lo que hacemos es dividir 360 entre este valor. Veamos. Aquí sería 360 y aquí sería 108. Un número multiplicado por 108 nos dé 360. Parece ser que es 3. Entonces 3 por 8 son 24. Para 30, 6. Llevamos 3. 3 por 0, 0. Y 3, 3. Para 6, 3. Ahora, 3 por 1 son 3. Para 3 son 0. Y observamos el residuo. No es nulo. No tenemos 0. Eso quiere decir que este ángulo no es un divisor de 360. Por lo tanto, como este valor no es un divisor, quiere decir que sí van a quedar espacios en nuestro pizarrón cuando tratemos de cubrirlo con puros pentágonos. Entonces, como ven, no siempre se va a poder que cubramos todo el plano con figuras regulares. Va a haber ocasiones en las que sí van a quedar espacios, como en esta ocasión. Y bueno, ya si quieren comprobarlo, pueden realizarlo. Podríamos empezar a llenar todo el pizarrón de pentágonos y vamos a observar que nos van a quedar espacios. Entonces, este es el tema de recubrimiento de planos, más que nada con polígonos regulares. Recapitulando, lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo interno con esta fórmula. Les digo, esta ya la habíamos visto en videotutoriales previos, varias veces lo ocupamos. Sustituimos los datos y llegamos al resultado. Luego ese valor lo comparamos con 360. ¿Cómo? Viendo si ese valor es un divisor de 360. Entonces, para saberlo, lo que hacemos es dividir 360 entre el ángulo interno.
realizamos la división, no nos interesa tanto este resultado. Lo que nos interesa es el residuo. Si el residuo es nulo, quiere decir que es una división exacta. Y por lo tanto el valor sí es un divisor. Cuando el ángulo interno es un divisor, eso significa que sí podemos cubrir esa figura. Bueno, podemos cubrir todo el plano con esa figura sin que queden espacios. Y en cambio, si el residuo es diferente de cero, como en este caso, quiere decir que el ángulo interno no es un divisor. Y por lo tanto, cuando queramos cubrir el plano con esa figura, sí van a quedar espacios. O sea, no podemos cubrirlo completamente. Entonces, esto es todo lo referente al recubrimiento de planos con polígonos regulares. Ahora les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Inténtenlo con el hexágono. Voy a escribirlo aquí. Hexágono, octágono y veamos, decágono. A ver qué pasa. Entonces, inténtenlo con estas tres figuras. Averigüen si un plano lo podemos cubrir con estas tres figuras. Si podemos cubrirlo en su totalidad, nos van a quedar espacios. Entonces, son los primeros ejercicios que les dejo para este video tutorial en esta nueva sección. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo